Buenos días a todas y todos. Otra vez gracias por interesarse y seguirnos en controversias. El mes pasado hemos terminado con la preocupación del famoso reset. La señora Lagarde informó que el sistema monetario internacional tenía problemas y que había que hacer algo. Y hemos dicho que seguramente, si es la versión que conviene más al proceso de la globalización, hay otras posibilidades para acabar con la crisis actuales. La primera alternativa que vemos con los BRICS, y los BRICS se reunieron después de del partido de fútbol en Brasil, nos enseñan una otra posibilidad, un proceso lento de derrumbamiento de este occidente y del dólar. Un proceso lento porque, como cada uno lo entiende, los países con reservas en dólares no quieren perder su poder adquisitivo. Entonces no tienen interés en arruinar de inmediato el dólar porque pierden sus riquezas. La estrategia que nos enseñan los asiáticos en particular es poco a poco hacer renunciar la mayoría de los países al uso del dólar, de tal manera que poco a poco los países no manifiestan una demanda. Entonces, si no hay demanda, el proceso de producción de dólares se reduce, y al mismo tiempo utilizar los dólares existentes para financiar, por ejemplo, las nuevas instituciones que los BRICS han decidido de hacer funcionar a partir de septiembre. Entonces, en este proceso, de manera lenta, la demanda de dólares va a reducirse, los países no van a depender de la política monetaria de los Estados Unidos, y entonces un proceso lento de derrumbamiento del poder global occidental basado en el dólar. Este proceso debería seguir hasta posiblemente 2030, 2050. Sin embargo, eso evidentemente es la estrategia sutil de los asiáticos. No es cierto que eso funcione porque la globalización tiene esta obsesión racista, totalitaria de abarcar a todo el universo por razones religiosas, y entonces no van a dejar las cosas así. La otra posibilidad que estamos a veces observando es la multiplicación de los riesgos de guerras o de revolución. La guerra se hace únicamente de los poderosos con armas de destrucción masiva hacia los países más pobres. Es una guerra asimétrica. Los Estados Unidos y el Occidente hace la guerra a los que no pueden defenderse. Pero dentro de este proceso, poco a poco, la reacción de varios pueblos puede efectivamente estallar en conflictos más generalizados, y en este caso, como cada uno lo sabe, es inflación, modificaciones de los impuestos, es medidas especiales. Pues las guerras se sabe cuándo empiezan y nadie sabe cómo terminan. Sin embargo, como es el Occidente que inicia las guerras, lo más posible también es en la otra dirección, es la acumulación de conflictos de rebelión. Y estos conflictos en África, en Asia, estos conflictos pueden también dar ideas en América Latina para poco a poco sacudir
y despertar los pueblos que hasta la fecha han aceptado la tiranía globalitaria, la tiranía veterotestamentaria de las multinacionales, de los bancos y también de la propaganda realmente asquerosa que viene de Hollywood, CNN, etc. Dentro de estas posibilidades de reacción, de crisis, la América Latina tiene oportunidades porque la toma de conciencia que los Estados Unidos poco a poco van a perder su dominio a medida que se reduce el peso del dólar, y el ejemplo que dan China y Rusia y India de resistencia y de construcción de alternativa ofrece a los pueblos de América Latina y a sus verdaderas élites un camino para buscar a unirse más y renunciar efectivamente a obedecer únicamente al poder global actual gracias a las oportunidades que ofrecen la cooperación con Brasil, India o China o Rusia. Entonces la transformación del mundo puede volverse o lenta a la manera de la estrategia china, con el derrumbamiento a largo plazo, o podemos observar más violencia con guerras que terminan sin que nadie sepa lo que va a suceder, o sino una multiplicación de rebeliones, de agitaciones, de crisis que permiten a América Latina, por ejemplo, de tomar conciencia de su especificidad y renunciar a la servidumbre en la cual frecuentemente se encuentra. Vamos a ver si la situación se estabiliza durante algunos meses hasta que los BRICS inician sus nuevas instituciones, o si el poder global va a reaccionar. Veremos las informaciones en agosto, porque durante el verano frecuentemente se toman medidas muy tristes para los pueblos. Cuando están de vacaciones, los poderes aprovechan para destruir. Gracias por su atención. A la próxima vez.